Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video más del canal. Pues como vieron en el título, hoy trabajamos sobre la remodelación del terrario más grande que tenemos, que es el de nuestra boa esmeralda. Y bueno, pues vamos a mostrarles cómo estaba o cómo está ahorita todavía y cómo va a ir quedando y cómo va a quedar. Así que, pues aquí está el terrario. Esto es antes de la remodelación que le vamos a hacer. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Bueno, hay que ponerle unas perchas un poquito más grandes. Se dan cuenta, nuestro ejemplar sigue creciendo y ya queda un poquito apretado. Y además estas raíces que habíamos puesto, pues miren cómo se pudrieron. ¿Se ven por ahí? Entonces este tronco, bien, de hecho ya ni está colgado con nada. Está sujetado con las tornillos que pusimos ahí. Y el mismo destino es para este que está acá. De hecho, vean cómo se mueve. Y recuerden que ese movimiento pues al final afecta a los ejemplares. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es sacar los troncos, limpiar un poquito la parte de abajo y pues sacar el ejemplar. Así que vamos a ver. Y bueno, así es como está actualmente. Ya quitamos los vidrios. Entonces, pues el siguiente paso es, vamos a retirar todo, las plantas y los troncos que ya, es que vean como, miren, ven, estaba volando y esto no me dejaba abrir a veces la puerta. Este y este se atascaban con la puerta y se dan cuenta sobresale, entonces ya no me dejaba abrir. Por eso ya era momento de remodelar y también vamos a reubicar el sistema de lluvia. Ya vimos cómo puede quedar abajo. Así que bueno, ahorita les muestro cómo queda una vez que retiremos todo. Hola amigos, ¿cómo están? Pues vamos a darle una actualización respecto a el terrario. Pues hoy es nuestro segundo día trabajando con el terrario. La verdad es que parecerá fácil, pues nada más sacar los troncos, las plantas y demás, pero se requiere bastante tiempo, dedicación. Luego te cansas. Para mi mala suerte, por ejemplo, me enfermé de la garganta y pues me merma eso, ¿no? Porque al final pues quiero trabajar más de repente y me canso, entonces tengo que ir a descansar. Regresamos, le damos tantito y otra vez nos cansamos, pero bueno, les muestro cómo. Y así vamos. Ya pusimos esta raíz central que a mí me encantó. Esta raíz me gustó mucho. Estas ramas las ibas a colocar saliendo del tronco inicial, como si fuera un árbol, pero la verdad es que tienen muy buen tamaño y preferí dejarlas así, aprovechando lo largo que tienen y no lastimar el tronco central. Entonces pues ya las plantas un poquito maltratadas por ahí, pero bueno, y ahorita pues ya vamos a amarrar bien los troncos que ya están sujetos. Vamos a arreglar ya el sistema de lluvia. Yo creo que cuando menos hoy terminamos con el sistema de lluvia y no creo poner las plantas hoy, pero yo creo que ya aventajamos también. Para meter el tronco, tuve que quitar la malla de arriba y por ahí quedó un poquito mal, entonces tenemos que arreglar también ese detallito. Pero bueno, pues así vamos a ver cómo nos queda. Bueno amigos, pues ya terminamos el terrario y pues vamos a platicarles cómo quedó. Pues así quedó. Como les decía, tenía la intención de que del tronco central salieran las ramas, pero me gustó respetarlo. Y además pues estas raíces, estas no son raíces, son ramas, tenían como lo largo, ¿no? Para respetarlas. Entonces pues dejamos, aunque son 3 troncos aparentemente nada más, pues creo que son bastantes perchas disponibles.
Tenemos esta. Aquí podría inclusive colocarse, a veces le gusta ponerse ahí. Aquí por si de repente quiere más radiación, recuerden ahí está el foco UV. Por allá, igual en este de acá se puede postrar. En este más delgadito de aquí. En este no creo porque quedó muy flojito, pero igual de acá se puede colgar. Y como a ella le gusta mucho esta parte de acá, siempre se ha puesto acá, pues puse este también. Entonces aquí también puede ya colgarse y ahí quedarse. Las plantas se ven un poquito lastimadas porque recuerden que las quité, son las mismas plantas que tenía. Nada más coloqué unas nuevas. Pues están un poco caídas porque no tuvieron hidratación durante estos 2-3 días. Entonces se ven un poquito apagadas, pero bueno, van a ir agarrando poco a poco. Si podamos algunas plantas, mi intención es que toda la parte de aquí adelante se ponga. La verdad es que todas estas que están aquí colgadas estaban pegadas a la pared y colgadas por arriba, pero bueno, queremos que nuevamente vuelvan a agarrar para arriba. Pues este Philodendron que está por aquí de chiquito también va a agarrar. Tenemos otro por aquí, este es nuevo que plantamos. Pusimos por acá un Micans y por allá tenemos otro. Y aquí pusimos una palmera areca. Esta palmera, bueno, primero voy a platicarle de las plantas. Le estoy poniendo plantas que yo he visto que han funcionado en los terrarios y específicamente en este terrario. Me gusta mucho ponerle, por ejemplo, esos potos o ponerle esos Philodendron porque cuelgan raíz y se ven esas lianas como estas, miren. Cuelgan estas raíces y dejan lianas y me gusta mucho cómo se ve, entonces por eso decidimos dejarlos y colocar estos Philodendron. No pongo otro tipo de plantas, por ejemplo bromelias, tilancias o algún otro porque pues sé que no por ejemplo miren, estas como se adhieren ahí con la raíz, miren, pues quedan firmes. Y las bromelias, por ejemplo, las tilancias que son epífitas, pues van como colocadas en raíz, o sea, no van sujetadas. Entonces, pues un animal como este que cuando está activo tira todo, pues no le veo sentido. Entonces, pusimos plantas que se adaptan, que son fuertes, resistentes. Entonces, pues eso. Me gustó mucho cómo quedó el suelo lleno de hojarasca. La verdad es que lo llené mucho de hojarasca. Y esto fue porque... pues no he visitado yo la selva de donde son nativas las boas esmeraldas, pero pues aquí en la península, en Cancún, pues estoy ahí pedazos de selva y estuve recorriendo últimamente como algunos lugares viendo cómo es la selva. Entonces noté que en la selva es literalmente todo es lleno de hojarasca, de toda la que se cae de los árboles. Y es muy frondoso por la parte de arriba. Y en la parte del medio pues está muy visible, casi no hay vegetación. Todo está arriba y abajo lleno de hojarasca y una que otra planta que sale. Entonces busqué replicar eso. Por eso este Philodendron está en esta maceta, porque la intención es que como ya estaba antes, que crezca por acá, tapa todo. De ahí sale para acá, tapa todo esto. Estos potos tienden mucho a irse para arriba. Entonces empiezan a crecer por ahí arriba y empiezan a aventar plantas, hojas para acá. Igual ahí se dan cuenta, está muy frondosa. La intención es que también se empiece a llenar por acá arriba. Y eso es lo que quiero replicar, como en la selva, que se sienta a gusto nuestro ejemplar. Entonces pues vean, así quedó. Y la raíz del medio, la verdad es que esa sí es raíz, me gustó mucho. Me la entregaron limpia donde la adquirimos, pero por ahí todavía les dije que me dejaran pedacitos como estos que son todavía naturales, porque mi intención es que el musgo que tiene todavía por ahí pues pueda revivir. Entonces pues queremos eso. Ya pusimos la fauna que lleva en el sustrato para que lleve el proceso, pues todo el ciclo completo. Parámetros buenos. Tenemos ese y tenemos este de acá. Yo sé que esto van a decir, ¿cómo va a tener 10% de humedad? Pues aquí está el sensor de humedad. Quizá dónde quedó, pero se destruyó. Sistema de lluvia ya quedó remodelado. Que las colocamos así y así vemos que cubre todo. Entonces, pues, así quedó. ¿Qué les parece? A mí me gustó mucho cómo quedó. Entonces, pues ya voy a colocar los cristales.
ponemos a nuestro ejemplar ya de una vez en el terrario y a disfrutarlo.